Bueno, muy buenos días. Yo quisiera dejarles algunos apuntecitos sobre temas de la relación que se ha desarrollado entre justicia juvenil en contexto de pandemia, pero mirando a futuro. Antes de hacerle estos muy breves comentarios, quiero agradecer la invitación reiterada. La verdad que los precongresos vienen siendo una tradición en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Tradición que no excluye la calidad en la organización y la calidad en la producción final de la que después todos podemos disponer. Así que bueno, agradezco la invitación, felicito nuevamente y les decía recién que la idea es poder pensar un par de cositas solamente en relación con lo que nos deja el contexto de pandemia, presuponiendo que estamos saliendo de la situación. Una situación pandémica que no es una situación exclusivamente de salud, todos sabemos eso, sino que incluye efectos catastróficos. Yo creo que no exagero cuando decimos esto, o que pueden homologarse a lo que es una catástrofe social. Ahora bien, nosotros nos podemos quedar con el costado catastrófico, o bien podemos ver qué enseñanza nos deja esto o qué desafío, ¿no? Y en relación con esto, ahí tengo algunas notitas que yo se las quiero dejárselas para comentar, para pensar, para aceptar, reformular o rechazar, si obviamente esa posibilidad está vigente. Yo me quedé pensando con la invitación en que qué cosas novedosas logramos hacer, aunque sea de manera precaria. La pandemia lo primero que nos trajo fue esta exigencia del aislamiento, ese aislamiento defensivo, que con el aislamiento personal trajo el aislamiento institucional y con ello el aislamiento socioprocesal, si le queremos llamar de alguna manera, análoga a la manera sociojurídica que elegimos desde el campo de las ciencias sociales para nominar aquello que tradicionalmente llamamos lo jurídico, ¿no? Este aislamiento socioprocesal chocó con unos imperativos procesales, ahora sí, que nos exigieron salir a buscar algún tipo de soluciones, y esas soluciones vinieron, precaria por supuesto, del mano del uso de determinadas tecnologías. Esas tecnologías nos permitieron, mal que mal y de alguna manera, atravesar ese distanciamiento social físico y achicarlo de alguna manera como para establecer puentes de comunicación y llevar adelante algunos actos profesionales, pero también algunos actos procesales, ¿no? Todos creo que conocemos distintas herramientas que se han utilizado, algunas que tienen que ver con la mensajería, otras que tienen que ver la comunicación, con la comunicación virtual. A mí me parece que estas novedades procesales, socioprocesales o tecnoprocesales, todas nominaciones que podemos explorar, vinieron no para quedarse como tales, sino que vinieron para desafiarnos a desarrollar sobre la base de esas algunas modalidades novedosas que no reemplacen a las presenciales, insisto, porque esto provoca por ahí mucho temor, ¿no? Por casualidad se habla de la tecnofobia, especialmente en algunas profesiones en particular, y yo creo que en el campo jurídico esto está presente, esto de tener miedo a la utilización de tecnologías, pero yo creo que ese miedo está muy relacionado con esto de por ahí confundir el reemplazo con lo que es el complemento. Aquí estamos planteando en poder retomar estas discusiones, no desecharlas, pero como complemento, no como reemplazo de otras intervenciones profesionales o actos procesales que fueron y tendrán que seguir siendo presenciales en el sentido tradicional, sino esto para complementar, y este complemento yo estoy convencido de que tiene muchas posibilidades de mejorar el ejercicio de varios derechos. Por ejemplo, el derecho a ser escuchado, ¿no? Nosotros sabemos qué es lo que significa, especialmente en el campo de la justicia juvenil, la presencia de instituciones amuralladas, más o menos amuralladas, unas más, otras menos, pero que nosotros sabemos que la muralla significa
una invisibilización de buena parte de lo que está sucediendo tras esas murallas. El desarrollo de estas tecnologías yo creo que nos trae la posibilidad de, por lo menos, desamurallar en cierta medida estas instituciones, achicar distancias, achicar tiempos, y trae muchas otras posibilidades que yo creo que tenemos que desarrollar. En relación con estos miedos de los que nosotros estamos hablando, que veníamos mencionando hasta recién, yo creo que tenemos que tratar de pensar en algunos otros desarrollos que son análogos, por ejemplo, en el campo de distintas vertientes terapéuticas, el uso de cartas, por ejemplo, de cartas escritas, las relaciones epistolares, para decirlo, para que se entienda bien, ya tiene toda una tradición, ¿no? El uso de cartas terapéuticas en el campo de distintas terapias sistémicas y en otros campos también, ¿no? De manera un poco más reciente, la aplicación de tecnología, las terapias a distancia, tienen su lugar, insistimos, no suprimen las anteriores, no las reemplazan, pero sí las complementan. Esto, en el campo de la educación, por ejemplo, ya todos sabemos los efectos que esto tiene. También sabemos que hay como mucha tendencia a descalificar lo que es la educación en línea, a descalificar cómo se descalificó la educación a distancia, pero yo creo que no nos podemos quedar con una mera descalificación, porque esto promete mucho, y promete mucho en términos de avance en materia de derechos, ¿no? El acceso desde zonas, por ejemplo, en el campo de la educación, el acceso para personas que no tienen tiempo, personas que tienen obligaciones laborales, familiares, etc. Esto permite que se acceda a estos recursos, y yo creo que esto, que podemos razonar de manera análoga como para elevar la calidad de la intervención sociojurídica, socioprocesal en este campo, haciendo que estos recursos permanezcan y que los podamos desarrollar. ¿Desarrollar en qué sentido? En diversos sentidos, ¿no? El análisis por ejemplo, de entrevistas o de audiencias presenciales no siempre son lo que nosotros decimos que son, ¿no? No siempre en la audiencia sucede lo que nosotros decimos que sucede. No siempre el cara a cara en la audiencia es un cara a cara real. Esto podríamos remontarnos al mundo, a la filosofía griega o a otros campos mucho más recientes, como para decir, no siempre el cara a cara es cara a cara. En muchos casos, o quizás siempre también, el cara a cara en realidad es careta a careta, pero no la careta en el sentido de peyorativo, decir hay una falsedad, sino que hay mucho de actuación, y esa actuación a veces es buena, a veces no es tan buena. Y hay un costado de esta actuación que tiene que ver con la comunicación. No siempre los actos procesales presenciales son todos los comunicativos que nosotros decimos que son. A veces son otra cosa, a veces son una mera formalidad, a veces son varias cosas que a ustedes se les pueden empezar a ocurrir. En el campo del uso de las tecnologías esto se puede replicar. Esto puede suceder que sea una mera comunicación para que quede grabada y cumplir con el requisito legal, pero puede ser mucho más que eso. Y por eso insistimos con los ejemplos. En el campo de las terapias, en el campo de la educación, en el campo de la investigación, ¿no? En estos últimos años hay muchísimo desarrollo en el campo de la antropología, por ejemplo, en lo que es la etnografía digital o la antropología cyborg o otros tipos de investigaciones que muestran que este camino se está empezando a transitar, y yo creo que el campo de la justicia juvenil no puede quedar afuera. Así que yo creo que tenemos que superar este obstáculo central que me parece que está, bueno, central es el de los recursos materiales, pero también central es el plano de los obstáculos epistemológicos y epistemofílicos, podríamos decir, también, que se traducen en esto que yo he mencionado recién como tecnofobia. Todo esto acorta espacios, insistimos con esto, no reemplaza lo anterior, pero sí puede dejarnos un saldo sumamente interesante para esta etapa que nosotros vamos a afrontar, que es la salida de la pandemia. Así que bueno, solamente quería dejar esas anotaciones así cortitas, sin demasiadas
profundizaciones, porque son más bien como invitaciones a seguir transitando un camino que hemos transitado en estos 2 años, a no desperdiciar estas experiencias que hemos tenido, a potenciarlas, a mejorarlas, a darles cuerpo sociojurídico, socioprocesal, también cuerpo profesional en términos de intervenciones interdisciplinarias, porque todos sabemos que ante la crisis generada por la pandemia y por la catástrofe que nos deja, uno elige, ¿no? ¿Cuál es el camino? O se llena de miedo y trata de retroceder al punto anterior, o se paraliza y se queda aquí en esta situación, o toma de la experiencia y da saltos hacia adelante. Yo creo que en esto tenemos que dar saltos hacia adelante, todos los que sean necesarios, en todos los planos, y yo creo que no nos vamos a arrepentir. Así que bueno, muchísimas gracias, felicitaciones nuevamente, y adelante con este precongreso que seguramente va a fructificar en un magnífico congreso en la etapa que viene. Bueno, muchas gracias por la invitación.